¿Cuál dirías que es el misterio sin resolver más perturbador de todos los tiempos? Para muchos, la respuesta es la misma: la mujer de Isdal, también conocida como la mujer del Valle de Hielo. Su nombre no es más que un apodo, un título prestado del lugar donde fue hallada, el gélido Valle de Isdal, en Noruega. Un nombre que debía ser temporal, pero que jamás fue reemplazado, porque a pesar de los esfuerzos de policías, periodistas y detectives aficionados de todo el mundo, e incluso después de ser tema de un famoso podcast, su identidad sigue siendo un enigma impenetrable. La mañana del 29 de noviembre de 1970, un grupo de excursionistas avanzaba por el valle, cerca de Bergen. Lo que encontraron los dejó paralizados: el cuerpo de una mujer tendido sobre unas rocas. Su frente y rostro, marcados por quemaduras, la hacían irreconocible. Su ropa estaba reducida a jirones. Y a su alrededor, un cuadro inquietante: un reloj, algunas joyas, un paraguas roto, objetos dispuestos de una forma que muchos describieron como ritualista. La policía examinó la escena, pero cada detalle parecía calculado para ocultar la verdad. Todas las etiquetas de su ropa y pertenencias habían sido arrancadas. Alguien había querido borrar su rastro por completo. Los forenses solo pudieron reconstruir un retrato impreciso: una mujer de entre 25 y 40 años, 1.64 metros de estatura, ojos marrones, rostro pequeño y orejas finas. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una coleta. La autopsia reveló algo aún más escalofriante: la mujer de Isdal había sido quemada viva. Su muerte fue una combinación de las llamas y la ingestión de una gran cantidad de pastillas para dormir. Las autoridades, con cautela, sugirieron un suicidio extraño y complejo. Pero para muchos, aquello no encajaba. ¿Un suicidio? ¿O un crimen cuidadosamente planeado? El misterio no hizo más que crecer. En la estación de tren de Bergen, en la sección de equipaje perdido, aparecieron dos maletas que parecían pertenecerle. Dentro de ellas, un par de gafas, con una huella dactilar que coincidía con la suya. Y así, lo que comenzó como un hallazgo trágico se convirtió en uno de los enigmas más inquietantes de la historia de Noruega. Sin embargo, cualquier esperanza de pistas claras se desvanecía pronto. La ropa, las pelucas, los cosméticos y cada objeto hallado en sus maletas habían sido despojados de etiquetas y marcas, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de su procedencia. Pero hubo un hallazgo inquietante: una nota codificada. Cuando finalmente fue descifrada, reveló algo inesperado: no era una carta de despedida, ni un mensaje oculto, sino una lista detallada de lugares en los que la mujer se había alojado. La policía comenzó a conectar piezas y, cuanto más descubrían, más claro parecía que estaban frente a algo mucho mayor. La mujer de Isdal había recorrido distintos hoteles de Noruega, registrándose con identidades falsas y usando múltiples pasaportes. Cambiaba de habitación con frecuencia, hablaba inglés con un acento extraño, intercalaba frases en alemán, y quienes la conocieron recordaban una presencia refinada, cosmopolita, como si perteneciera a un mundo de secretos. Un testigo incluso aseguró haber visto a una mujer con su descripción caminando por el valle, seguida de cerca por dos hombres vestidos de forma inadecuada para el clima gélido. La teoría más extendida pronto cobró forma: la mujer de Isdal era una espía. En plena Guerra Fría, su vida de alias, sus disfraces y sus estancias fugaces en hoteles pintaban el retrato de alguien escondido a plena vista. Algunos llegaron a pensar que pertenecía al Mossad, el servicio secreto israelí, muy activo en Europa en esa época. Otros la vincularon a grupos radicales de izquierda, al crimen organizado, o incluso a oscuros encubrimientos gubernamentales. Pero, con el paso de los años, ninguna teoría logró imponerse. El misterio volvió a cobrar fuerza en 2016, cuando la policía reabrió el caso. La ciencia moderna ofreció nuevos fragmentos de verdad. El análisis de los isótopos de sus dientes reveló que había nacido entre 1926 y 1934, y que se había sometido a tratamientos dentales en regiones tan distantes como América del Sur, Europa Central o Europa del Este. Todo apuntaba a que, al momento de su muerte, tenía cerca de 40 años. Aún así, incluso con ADN, tecnología avanzada y décadas de especulación, la identidad de la mujer de Isdal sigue perdida en la penumbra. Un enigma que ni la policía, ni los investigadores, ni los apasionados por los misterios han logrado descifrar, y que aún espera ser revelado. Hoy, los restos de la mujer del Valle de Hielo descansan en una tumba sin marcar, protegidos en un ataúd de zinc para evitar su descomposición. Su historia, sin embargo, sigue viva, como un eco que nunca desaparece. Y si creías que los misterios paran ahí, déjame contarte otro caso que hiela la sangre: los asesinatos de la granja de Intercafé, en la Alemania rural. Era una noche fría y silenciosa de 1922.
La familia Gruber, Andreas, su esposa Casilla, su hija Victoria, sus 2 hijos y una criada, dormía tranquilamente en su hogar, cuando un intruso desconocido irrumpió y terminó con la vida de todos. La violencia fue tan meticulosa como brutal. Cada miembro de la familia fue atacado con un objeto contundente, incluso el niño más pequeño, en un escenario tan horrible que parecía sacado de una pesadilla. Pero lo que hace este caso aún más inquietante no fue solo la brutalidad del crimen, sino los extraños sucesos que lo precedieron. Durante semanas, la familia había escuchado pasos en el ático que no podían explicar, encontrado huellas misteriosas en la nieve que conducían a la casa sin origen visible, y notado desapariciones de objetos o golpes inexplicables en las paredes. Aún así, los Gruber continuaron con su vida cotidiana, intentando ignorar lo inexplicable. 4 días después del asesinato, vecinos alarmados por el silencio de la granja encontraron los cuerpos. La investigación se convirtió en una de las más extensas de su época, pero no se halló motivo ni sospechoso. Los investigadores descubrieron algo aún más perturbador: el asesino había permanecido en la granja varios días después del crimen, comiendo la comida de la familia y cuidando el ganado, dejando colillas de cigarrillo y huellas dentro y fuera de la casa. Las teorías sobre el culpable abundan. Algunos sospechaban de un pariente con disputas por tierras, otros apuntaban a un antiguo amante de Victoria consumido por los celos. Pero la hipótesis que más atención capturó fue otra: la granja estaba embrujada. Los extraños ruidos, las huellas misteriosas y los sucesos inexplicables parecían apuntar hacia algo mucho más siniestro que cualquier crimen común. Hasta hoy, la granja de Intercafé sigue siendo un lugar envuelto en misterio y terror, recordándonos que a veces, los secretos del pasado nunca mueren, y que hay horrores que simplemente no pueden explicarse. Los extraños sucesos en la granja de Intercafé no dejaron de inquietar a nadie. La estancia prolongada del asesino dentro de la casa llevó a muchos a especular que algo más allá de lo humano estaba en juego. Algunos incluso llegaron a creer que el autor del crimen podía ser un fantasma, buscando venganza por la paz perturbada de la familia Gruber. Hoy, los asesinatos de Intercafé permanecen como uno de los misterios sin resolver más extraños e inquietantes de Alemania. La granja donde ocurrieron los hechos fue demolida, y en su lugar se levantó un monumento conmemorativo, recordando a los visitantes la tragedia que allí tuvo lugar. Cruzando el océano y avanzando hacia Estados Unidos, nos encontramos con otro caso que hiela la sangre: los 5 de Yuba, en febrero de 1978. 5 jóvenes con discapacidades del desarrollo desaparecieron mientras regresaban a casa desde un partido de baloncesto en California. Aunque los cuerpos de 4 de ellos fueron encontrados meses después, el misterio aún persiste. El 24 de febrero de 1978, 5 hombres de Yuba City, Jack Madruga, Jack Warro, Gary y 2 más, emprendieron su viaje hacia un torneo universitario en Chico. Afectados por discapacidades leves o condiciones psiquiátricas, eran cariñosamente llamados los niños por sus familias. Sin embargo, para la nación, pronto se convertirían en los 5 del condado de Yuba. Las cámaras de una tienda de conveniencia los captaron comprando bocadillos y bebidas después del partido, probablemente la última vez que alguien los vio con vida. Tras varios días de búsqueda, la policía encontró el coche de Jack Madruga atrapado en un banco de nieve en un camino remoto del Bosque Nacional Plumas, muy lejos de la ruta que deberían haber tomado. No había rastro de los jóvenes. Fue hasta que la nieve se derritió meses después, en junio de 1978, que la tragedia comenzó a revelarse. Los cuerpos de 4 de los 5 fueron hallados dispersos en un radio de 20 millas del coche. El quinto, Remafas, nunca apareció, y su destino sigue siendo un misterio absoluto. Los 5 hombres tenían entre 24 y 32 años, vivían con sus familias pero eran lo suficientemente independientes para disfrutar de salidas cortas. Todos jugaban baloncesto juntos en el Centro de Rehabilitación Vocacional de Yuba City, y estaban emocionados por participar en un torneo organizado por las Olimpiadas Especiales en Sacramento, cuyo premio incluía un viaje que jamás llegaron a disfrutar. Hasta hoy, nadie sabe qué los llevó tan lejos en aquel bosque ni quién o qué se interpuso en su camino. La desaparición de los 5 de Yuba sigue siendo un misterio que desafía toda explicación. El viaje de los 5 de Yuba estaba lleno de entusiasmo y sueños. El 24 de febrero de 1978, tras un partido de baloncesto que los llenaba de emoción, subieron al Mercury de Jack Madruga y condujeron 80 kilómetros hasta la Universidad Estatal de California en Chico para ver al equipo jugar. Después del partido, se detuvieron en una tienda de conveniencia, comprando dulces y leche con chocolate para el regreso a casa. Un testigo los vio partir, dirigidos hacia Yuba City, pero nunca llegaron. A la mañana siguiente, los padres notaron con alarma que sus hijos no habían regresado.
No era propio de ellos quedarse fuera toda la noche ni faltar voluntariamente a un torneo por el que habían estado esperando con tanta ilusión. La madre de Madruga llamó a la policía, dando inicio a una búsqueda que pronto se volvería desesperante y confusa. Por pura casualidad, un guardabosques del Servicio Forestal de E.U. encontró el coche de Madruga atrapado en un banco de nieve en el Bosque Nacional Plumas, a casi 80 kilómetros de la ruta que deberían haber seguido. Extrañamente, no había señal alguna de que los hombres hubieran intentado mover el vehículo, a pesar de que 5 adultos habrían podido liberarlo sin problemas. Las llaves, simplemente, no estaban. La policía inició una búsqueda en los bosques cercanos, pero una violenta tormenta de invierno los obligó a detenerse. Poco después, un hombre llamado Chance se presentó con una historia desconcertante. Aquella noche del 24 de febrero, él también había quedado atrapado en la nieve mientras revisaba su cabaña en el bosque. Durante la noche sufrió un ataque al corazón y se desplomó, incapaz de moverse. Alrededor de las 11:30 de la noche, afirmó haber visto faros en la carretera. Dijo que varios hombres salieron de un coche, acompañados por una mujer que sostenía un bebé. El grupo pidió ayuda brevemente y luego desapareció en la oscuridad. 2 horas más tarde, Chance volvió a ver luces de linterna, pero nadie acudió a socorrerlo. Cuando finalmente pudo caminar montaña abajo en busca de ayuda, descubrió que el coche de Madruga estaba exactamente donde había visto al misterioso grupo. Nadie sabe con certeza si realmente vio a los 5 de Yuba, o si la mujer y el bebé formaban parte de su imaginación, inducida por el dolor y el aturdimiento del ataque al corazón. Su relato, extraño y enigmático, solo añadió más misterio al caso. Pero para los investigadores, era todo lo que tenían con que trabajar. Un misterio que, hasta hoy, permanece sin resolver. Al fin, con la llegada de la primavera y el derretimiento de la nieve, se reveló algo que heló la sangre de todos. El 4 de junio de 1978, motociclistas que exploraban los senderos del Bosque Nacional Plumas se toparon con una caravana del Servicio Forestal, a 32 kilómetros del lugar donde se había hallado el coche de Madruga. Movidos por la curiosidad, abrieron la puerta, y se encontraron con una escena espeluznante. El cuerpo de Ajer estaba tendido en una cama, envuelto en sábanas, con los pies severamente congelados. Su cuerpo demacrado y la longitud de su barba sugerían que había estado vivo durante 2 o 3 meses después de su desaparición. Curiosamente, aunque había entrado a la fuerza en la caravana, no tocó el casillero lleno de comida, suficiente para alimentar a 5 hombres durante más de un año. Tampoco utilizó las cerillas, el combustible ni el tanque de propano del cobertizo para mantenerse caliente. Parecía que simplemente había pasado meses esperando morir. Al día siguiente, los investigadores encontraron los restos de Jack Madruga, varios kilómetros más lejos en el bosque, devorados parcialmente por animales. Poco después se descubrieron los zapatos y partes del cuerpo de Jack y Hugh, a solo 3 kilómetros de la caravana, mientras que el cráneo de Hugh fue hallado a 90 metros de allí. Las familias estaban llenas de preguntas. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Por qué abandonaron el coche? Pero ninguna pregunta superaba a la más desconcertante. ¿Dónde estaba Remafas? Hasta hoy, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Sus zapatillas fueron halladas en la caravana, sugiriendo que estuvo allí en algún momento, pero no quedó ningún otro rastro de él. El agente especial John Thompson, del Departamento de Justicia de California, lo resumió con frialdad: no hay explicaciones. 1000 pistas, y ninguna respuesta. Incluso la misteriosa historia de la mujer y el bebé que Chance afirmó haber visto aquella noche nunca pudo ser confirmada. Los investigadores no encontraron evidencia de que jamás hayan estado en la carretera montañosa donde desaparecieron los 5 del condado de Yuba. Un caso que sigue sin resolverse, lleno de sombras, desapariciones inexplicables y horrores que desafían toda lógica. Sin embargo, los familiares de los 5 del condado de Yuba siguen convencidos de que algo nefasto ocurrió esa noche. Más de 40 años después, el misterio permanece sin resolver. Los investigadores enfrentan un dilema angustiante: no pueden probar que se cometió un acto criminal, pero tampoco pueden explicar qué sucedió. El caso sigue activo, y continúa atormentando a la policía del condado de Yuba, dejando una sombra de incertidumbre que jamás se disipa. Cruzando el mundo hasta Australia, nos encontramos con otro misterio que ha dejado perplejos a generaciones. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos, Jane, Arna y Grant Beaumont, desaparecieron de la playa de Glenelg, cerca de Adelaida, en Australia del Sur. El caso de los niños Beaumont sigue siendo uno de los crímenes más notorios del país, desconcertando a investigadores y familias por más de medio siglo. Los 3 niños fueron vistos por última vez juntos comprando bocadillos en un kiosco local. Su plan para el día era ir a la playa,
y Grant había prometido regresar a casa antes de las 2 de la tarde. Cuando los niños no volvieron, su madre, Nancy Beaumont, los reportó como desaparecidos, dando inicio a una búsqueda masiva que involucró a miles de voluntarios, policías e incluso personal militar. A pesar de los esfuerzos monumentales, no se ha encontrado rastro de los niños Beaumont. Con el paso de los años, surgieron numerosas teorías, algunas plausibles, otras descabelladas, pero ninguna ha proporcionado respuestas definitivas. Uno de los primeros sospechosos fue un hombre llamado Boone, condenado más tarde por asesinar a otro niño. Se informó que tenía una colección de fotografías de niños, y una de ellas se parecía a Jane. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna evidencia concreta que lo conectara con los Beaumont. Otra teoría sostiene que los niños fueron llevados por una pareja que no podía tener hijos propios. Se decía que la pareja había sido vista con 3 niños en su coche, y que la descripción del vehículo coincidía con la mencionada por los padres días antes de la desaparición. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse, y cada año que pasa solo aumenta el misterio que rodea a los niños Beaumont, un enigma que parece desafiar toda lógica y comprensión humana. Un hombre llamado Percy fue interrogado en relación con el caso Beaumont. Aunque nunca fue acusado, era un notorio depredador de niños, vinculado a varios crímenes, incluido el asesinato de una niña en Victoria, por el cual finalmente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Percy murió en prisión en 2013, llevándose consigo cualquier secreto que pudiera haber tenido sobre el destino de los niños Beaumont. A pesar de los continuos esfuerzos de la policía y del público, el caso sigue sin resolverse. Los niños Beaumont tendrían ahora alrededor de 60 años, y su destino permanece como un misterio conmovedor que sigue atormentando a Australia. Este caso se ha convertido en un recordatorio oscuro de una época en la que los niños podían desaparecer sin dejar rastro, y de cómo incluso hoy en día, investigar desapariciones antiguas sigue lleno de desafíos. Han surgido varias teorías: secuestro por parte de una red organizada, implicación de un empresario local, o incluso una conexión con los asesinos de Morse y Henley, activos en la misma época. Pero hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió la fatídica tarde en que los niños desaparecieron. En otro misterio contemporáneo que desconcierta a investigadores y familiares, se encuentra el caso de Brandon Swanson. En mayo de 2008, Brandon regresaba a casa para las vacaciones de primavera cuando sufrió un pequeño accidente de coche cerca del Mense College. Llamó a sus padres para pedir ayuda, manteniendo contacto telefónico mientras intentaba orientarse. Creyendo ver las luces del pueblo más cercano, Brandon caminó cruzando campos y saltando vallas, tratando de acortar el camino. Pero alrededor de los 47 minutos de su llamada, su padre escuchó sus últimas palabras, llenas de temor, antes de que la línea se cortara para siempre. Hasta hoy, más de 15 años después, la policía no ha podido localizar a Brandon, ni sus restos, ni su teléfono móvil, ni las llaves de su coche. Desapareció sin dejar rastro, sumándose a la larga lista de misterios que parecen desafiar toda lógica y explicación. Sus padres siguen buscando respuestas. La gente no desaparece en el aire, decía la madre de Brandon, pero esa noche, parecía que él sí lo hizo. Esa noche, Brandon se dirigía a celebrar el final de las clases con amigos, asistiendo a reuniones locales, primero cerca de su casa en Marsal y luego en un camping a unos 45 kilómetros. Sus amigos recordaron que, aunque bebió algo, no parecía estar borracho. Poco después de la medianoche, decidió regresar a casa, un viaje que hacía prácticamente todos los días. Pero esa noche eligió carreteras rurales y agrícolas, quizá para evitar la policía o simplemente como atajo. Pronto tuvo problemas. Su coche quedó atrapado en una zanja cerca de un campo agrícola, con las ruedas elevadas y sin tracción para salir. Alrededor de la 1:54 de la mañana, llamó a sus padres pidiendo que lo recogieran. Les dijo que estaba cerca de Link, a unos 10 minutos de casa. Sus padres emprendieron el camino para buscarlo, manteniendo la llamada mientras avanzaban por la oscuridad de los caminos rurales. ¿Me ves?, preguntó Brandon, mientras sus padres parpadeaban las luces del coche para indicar su presencia. Caminando en la oscuridad, Brandon sugirió encontrarse en el estacionamiento de un club nocturno popular en Lindy, pero decidió tomar un atajo por un campo. Finalmente, el padre escuchó los pasos de su hijo y luego, abruptamente, las últimas palabras de Brandon. «Oh», la llamada se cortó. Esa sería la última vez que alguien escucharía su voz. Durante toda la noche, los padres, junto a los amigos de Brandon, buscaron en vano por las interminables carreteras de tierra y los campos agrícolas de la zona rural. Brandon no tenía antecedentes de enfermedades mentales, estaba sano y no tenía ninguna condición médica conocida.
Algunos especulan que muchos de sus objetos pudieron haber caído a un río cercano y sido arrastrados por la corriente, pero los investigadores consideran esta posibilidad poco probable, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. El misterio de Brandon Swanson continúa, un enigma escalofriante que desafía toda explicación. Si Brandon Swanson hubiera caído al río, lo más probable es que, al volver a tierra firme, hubiera sucumbido a la hipotermia, y un perro rastreador de cuerpos probablemente habría detectado su olor. Sin embargo, la madre de Brandon dudaba que su hijo se hubiera ahogado. Uno de los perros rastreadores siguió su olor desde el coche hasta una granja abandonada por un largo camino de tierra, un rastro de casi 4 kilómetros que también conducía al río. El perro saltó al agua y luego volvió a la orilla, siguiendo otro camino de tierra, hasta que finalmente perdió el rastro de Swanson. Parece poco probable que Brandon hubiera orquestado su propia desaparición, ya que estaba intentando encontrarse con sus padres esa noche. Una teoría apunta a que pudo haber sufrido un colapso nervioso, pero sus padres afirmaron que sonaba completamente coherente durante su última llamada, y nada indicaba que estuviera afectado. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia física que pertenezca a Brandon, ni su teléfono móvil, ni las llaves de su coche, ni siquiera su ropa. Todo lo que le queda a su familia son los recuerdos, y esa última y escalofriante llamada telefónica, que todavía resuena como un misterio sin resolver.